grabar. Bueno. Uh, antes de presentar, porque no la voy a demostrar la constante de Orto, porque deberían ser explicada en el Astrofísica 3. Pero, diciamo, para completud de la cosa, se va a hablar lo mismo, pero così mi ahorro toda la parte de dibujar formas. Diciamo, anche para reaclarar algunas cosas, tratamos de rever esta parte un poco. Una de las primeras cosas que se ha hecho para estudiar la dinámica local, de la dinámica de la estrella dentro de las galaxias, nuestra galaxia, la galaxia, con la G mayúscula, es mirar los movimientos de las estrellas más cercanas al Sol, también porque son aquellas que más fácilmente se logra medir. Principalmente porque, por ejemplo, los métodos propios dependen de la distancia. Porque el momento propio por la distancia me da el movimiento exacto que estamos viendo las estrellas. Las estrellas, digamos, estimamos que tienen un movimiento parecido, de consecuencia más lejanas están, más difícil, más chico il moto proprio in arcosecondo, di conseguenza è más difícil medirlo. De consecuencia è principalmente objeto cercano. La alta radial respecto al Sol, heliocéntrica, è más fácil medir también para estrellas lejanas, dentro un cierto límite, porque también por una estrella más lejana, más débil, entonces tomar un espectro puede ser menos sencillo, aunque no es que se necesita gran resolución, dispersión del espectro, para simplemente obtener la radial. Quello che sostanzialmente se sempre hecho è stato medir, acá è un ejemplo, pero muy bueno, porque esto es con los datos de Hipparcos. Los astrónomos han observado la estrella nella cercanía e mirando come se distribuían las estrellas. Quello che principalmente se ha notado, acá se nota un poco más que en la estructura aún más, pero era que la velocidad heliocéntricas no se posicionaban muy bien centrada en el Sol. La densidad de cómo se distribuían las estrellas era movida respecto a la velocidad donde estaba centrata nello zero, ma in un altro punto, con una distribuzione che non era chiaramente sferica. La primera suposición era una doble esfera, la teoría de las dos corrientes, hace 100 años. Después, Schwarzschild ha propuesto la idea de la subdistribución que era que se podía asumir que la distribución, la superficie de igual densidad, entonces igual probabilidad de encontrar una estrella con aquella velocidad, eran elipsoides, y la distribuciones en varias direcciones era una cualquiera dirección era una gaussiana. Suponiendo esto, se puede ver de consecuencia que se describo la estructura en esta manera, al opuesto de quello che abbiamo visto l'altra vez, es que los tres
ejes se pueden separar, obtener el producto de tres gaussianas diferentes. De consecuencia, las probabilidades son independientes de las varias velocidades. Entonces las velocidades son independientes entre ellas. Como se ha visto, esto me causa la presencia appunto de esto elipsoide, que me da, cada elipsoide me da una diferente densidad de estrellas, diferente quindi probabilidad de encontrar las estrellas, más probable al centro que decrece hacia afuera. Y esto estructura a elipsoide con los tres ejes. Ese es aquello que se llama el elipsoide de la velocidad. Como se puede ver ahora mirando con datos mucho mejores, no parece mucho una distribución elipsoidal esférica. Esto porque conectado a esto hasta el hecho que, contrariamente a quello que se pensaba al comienzo, el elipsoide de velocidad no es tampoco alineado con, perfectamente con los tres ejes del sistema galáctico heliocéntrico, con el eje X hacia el centro, el XY hacia la dirección de movimiento del Sol y el XZ perpendicular. El eje menor es alineado con el eje Z, que, como se decía, tiene anche un cierto sentido, porque la estructura vertical de la galaxia es bastante simétrica en esto. La otra dos no son del elipsoides, los ejes mayor y el intermedio no son alineados, tienen un cierto ángulo, que esto es el vertex diversion. Sí, siempre mano como números. Vertex deviation, la variación del vertex de la dirección, que puede tener varias razones. Una principalmente es que se hacen muchas suposiciones para el cálculo, para establecer la Vía Láctea, la dinámica. Una principalmente es que sea un potencial, un sistema asimetría axial, cilíndrico, que en primera aproximación funciona bastante bien, pero si vamos a ver, digamos, como se había ya mencionado, dal punto di vista di simmetria rispetto al centro funziona, principalmente casi sempre una struttura che da un lato hai una struttura nella parte opposta, e si è visto che questo passa nella varia clase spirale, facilmente los brazos son uno opuesto del otro. Pero claramente no es una estructura que depende simplemente del radio. No es que alejándose mantiene siempre igual. Por ejemplo, acá, un buen ejemplo, hay la presencia de una barra que está un poco inclinada. La long bar del lado. Y esta ya demuestra que no es una estructura perfectamente asimetría cilíndrica con nessuna variazione in azimut. La varia, estos tipos de variaciones cambian porque los brazos espirales, siendo, como se dice, una sobredensidad, onda de densidad del material, aunque non sono una struttura fisica, come si decía, que una estructura que antes tenía una distribución y se ha tenido esta forma por la rotación. Sin embargo, es una sobredensidad, de consecuencia, el potencial cerca del brazo espiral causa una cierta modifica del clásico potencial cilíndrico, axisimétrico. De consecuencia, hay deformaciones dentro del resto. Además, hay estrellas que se forman en conjunto, de consecuencia van a tener un campo predominante de velocidad per cada sistema, que acá se nota
muy bien, porque hay el grupo de Pleiades, el grupo de Pleiades, el grupo de Sirio, que se ve que hay estrellas que son con una ciertos valores. Y modificando la posición de estos me va a cambiar un poco la forma de estructuras. Debido a esto, principalmente visto que la mayor parte de las estrellas no están concentradas alrededor del movimiento del Sol, quiere decir que el Sol tiene un movimiento peculiar respecto a las otras estrellas. Se ha definido lo Standard of Rest, su sistema de referencia donde en práctica se toma un grupo de estrellas, que son cercanas, se hace la media y en práctica se encuentra el baricentro, quello che tiene il movimento común, que se estima que sea una órbita cerrada alrededor del centro galáctico entre la posible, la más circular posible, entonces quella con la excentricidad más chica. Se puede ver muchas veces que no es tan fácil tener una órbita cerrada en las estrellas. Como sistema de referencia va bien. Quello stimando per la cercanía del Sol è il famoso Local Standard of Rest, che è il sistema standard dello restos local, referindo al movimiento del Sol. Esto nos permite de tener un sistema un poco más estándar, non conectado direttamente con moltos variabili del Sol, che si refiere a, di conseguenza alla desviazione del movimento circolare, praticamente desde quello di un'orbita serrata nella cercanía del Sol. Ecco, y dicho así, tal vez logra quedarse un poco más claro la cosa del Sol de velocidad que están dando al resto, que comprendo que a veces no es tan sencillo. La división de velocidad es la forma que tiene la distribución, la densidad de las estrellas en el plano, nel espacio, no nel plano, delle velocidad, que se estima abbia de conseguenza questa struttura principalmente en la distribución gaussiana. Después se ha visto que esa distribución no es perfectamente gaussiana, hacia la perpendicular al plano galáctico y hacia el centro galáctico, sostanzialmente sí, pero hacia la dirección de la rotación paralela a la velocidad circular. Esta no es tiene esta característica de ver una cola negativa mucho más poblada que la parte más mayores de velocidad de rotación, de los Standard of Rest. Esto que se ha visto la razón es porque el disco galáctico no es exactamente un disco perfecto, ma tienes varias sus propiedades dinámicas y físicas varían con la distancia del centro, de consecuencia tenemos más estrellas hacia el centro galáctico que estrella hacia el anticentro galáctico. De consecuencia quiere decir que si yo tengo estrellas que me vienen desde la parte interna, de consecuencia tienen velocidades más chicas, y su standard of rest es más interno, quiere decir que
se están alejando, van a ralentar porque van en zona de apo galáctico, de consecuencia la velocidad baja. Esto grande número es mayor de las estrellas que provienen desde más afuera de la distancia del centro galáctico y como se ha visto, la distribución más o menos de densidad es exponencial, de consecuencia son menores y de consecuencia estrellas que vienen de aquella zona allá hacia nosotros, que de consecuencia ya estando un poco afuera de su estándar terrestre, podría ser un poco mayor, pero por lo menos estando en la parte más interna respecto a la órbita cerrada, por la ley, segunda ley de Keplero, están teniendo una velocidad más alta respecto a la suya, de consecuencia deberían para nosotros verse que sean un poco más veloces. Esto causa de consecuencia que las estrellas que nosotros nos vemos van a ser, se pasa bastante tiempo, de consecuencia los motos se desordinan respecto a una órbita perfectamente cerrada, como podrían ser quella dello standard of rest, local standard of rest nel nostro caso, que cada una se mueve en una órbita cerrada, precisamente circular, más pasa el tiempo, más cada grupo se tiene más dispersión y entra en la área de los otros. De consecuencia, nosotros vamos a ver que tenemos más estrellas que nos vienen en nuestro camino desde la parte más lenta que desde la parte más veloz. Además, como se veía, la dispersión de movimiento de velocidad radial galáctica es mayor a rayos menores, de consecuencia las estrellas a rayo más chico tienen también una dispersión más alta en la estrella a rayo más grande, de consecuencia es más probable que me lleguen que de otro lado. Son más y se mueven más respecto a su órbita cerrada, respecto a quella che sono a rayos mayores. De consecuencia, esto, esto no. Casi. Esto. No, non esattamente. Ah. Había uno che mostrava la... Vabbè.
l'effetto è quello che si chiama questo asymmetric drift, che è questo non esattamente movimento, vabbè. Il drift è una deriva, un continuo movimiento que a seconda della varia tipología de estrellas que nos vamos a ver, no lo vamos, acá se ve los valores de la symmetric drift. Abajo, cos'è? Ah, ok, no, tanto si calienta. Sì. De cuánto la estrella se aumenta, porque el efecto global que se había notado es que cuando vamos a ver los varios valores de las velocidades en U, V y W, mientras la U y W se mantienen prácticamente constantes dentro de varios tipos, notamos que con tipos diferentes de estrellas, en todo caso separadas por colores, de consecuencia son tipología en la secuencia principal, entonces luminosidad o temperatura efectiva que varían. Esto deben ser las estrellas más rojas, más azules. Hay un cambio que nos vamos a ver que estas estrellas respecto al Sol tienen una velocidad siempre mayor hacia atrás. El Sol se está moviendo siempre más rápido respecto a las varias grupos de estrellas. Mentre el otro me dice más o menos cuál es la velocidad peculiar del Sol, que de consecuencia sería la coordenada del centro del horizonte de velocidad en velocidad heliocéntricas. La velocidad paralela a la rotación, nosotros vamos a ver que no es una constante, varía por este efecto, porque más la estrella ha tenido tiempo para calentar, desordenar, desviar de la clásica órbita cerrada en el tiempo, esta me comporta que vamos, como siempre en este tipo de estrellas, se contaminan con estrellas más lentas respecto a más veloz, de consecuencia la distribución no se queda simétrica. Dal punto di vista si può dire che le estrellas que estaban acá se pierden igualmente, ma se enriquece in maniera differente, de consecuencia la distribución se mueve y su velocidad media va a decrecer en las más chicas. Acá son los varios valores de velocidad y lo que se nota es que hay una perfecta correspondencia entre las estrellas que tienen una mayor asymmetric drift, esto desvío que se alejan todo un grupo, esattamente con quanto è la dispersione della velocità radial, che in pratica la dispersione in U, che de hecho era quello che si era notato, che è la formula che collega la symmetric drift con questo valore, che da un punto di vista mi dice anche también quanto la órbita, el grupo de esta población de estrellas se calentaba la órbita respecto a la otra.
y notarla, esto probabilmente sono le stelle di rama orizzontale, che è quasi a zero, che è probabilmente tipo come RLIR, che de hecho se había visto, no. Acá, vedere principalmente quella periodo más largo, son tienen las medidas que prácticamente lo pues, mismo valor de la rotación del movimiento del nuestro roca standard arrest, que es 220 kilómetros por segundo. De consecuencia, quiere decir que esta población está prácticamente ferma, no está rotando. Que tiene sentido, visto que se considera que son estrellas más viejas, de consecuencia no haya un sistema. Aunque, visto que me aprovecho, porque de recién, recién, tras que Mapper Gaia, analizando un 500 estrellas, bastante metal pur, porque da menos 6.52, y por ejemplo, casi todo el cúmulo globulares son más metálicos, porque el límite, menos 2 es proprio el límite, son de la Vía Láctea, me parece que il M22 è a meno 1.8 más o menos, 63, 32, no ricordo. E alrededor del menos 2, ma uno para menos 1.95 algo. Entonces son estrellas bastante viejitas y han encontrado una 4050. Qué lindo. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Se le había Ok. quedado colgado, pero ya ahora sí. Mi ha apparso diciendo che la connessione è instabile, perlomeno saber che mi sta ascoltando. Una 40, 50 estrellas que tienen una órbita bastante bien en el disco, que se aleja bastante poco, están dentro a los 3 kiloparsec y data la metalicidad, tiene que ser muy viejas, popolación 2 claramente, che è un po' estrema, de consecuencia hay que rediscutir todos los modelos de formación, porque parece que el disco no sé si ha formado solo en populación 1, de manera muy bastante más recién, haya tenido estrellas. Algunas comentaban que probablemente son adquiridas. Por ejemplo, hay algunas que son retrógradas, van en otra dirección. Aquella probablemente son estrellas robadas de satélites, compañeras que han pasado en esta extraída. Pero hay comenzado a encontrar estrellas que no deberían estar, y 40, del grupo total era un 10%, que no es poco. No es difícil explicarlo simplemente. Si se mueven todo en un grupo perfecto, ok, vienen de algún lugar juntas. Entonces son bien distribuidas como órbitas buena sugerencia que lamentablemente no tenían. No he comprendido porque en el artículo no pusieron la órbita.
El, esto para resumir quello che si ha notado. En nuestra observación de la dinámica localmente se notan estos efectos y algunos, algo más, habían algunas consideraciones que si yo mira la velocidad del punto de vista, esta radial heliocéntrica en práctica, ne hago la media, me sale que tengo un menos la velocidad se tomo un grupo de estrellas en una cierta dirección y hago la media, considerando toda la velocidad en los local standard rest y pertenente a nuestro sistema, con lo que yo noto es que la velocidad radial, heliocéntrica que observo, depende dal movimento peculiar del Sol por il coseno de questo angolo. Esto con principalmente mayor la velocidad si le estrellas vienen dalla direzione opposta con la psi e l'angolo rispetto alla velocità peculiar del Sol en la dirección donde estoy mirando. Ma diciamo sempre máxima en la dirección donde viajas, exactamente adelante, entonces esto es cero, y la veo negativa que se están no, se están acercando porque yo me muevo hacia ellos, porque se estima que, digamos, todos están, nonostante el resto de estrellas están casi paradas, no tienen un gran movimiento entre ellas, y aparte de peculiares, y de consecuencia el Sol, visto que, digamos, estoy tratando del resto. Acá no estoy mirando la velocidad exacta de las varias estrellas, porque por supuesto habría estrellas que se alejan, estrellas que se acercan, ma tomo una media y esta media en práctica está fácilmente similar, conectada con la media de los local standard rest, entonces sería como una referencia de los local standard rest. De consecuencia, el grupo de estrellas en su completud, como parada, de consecuencia, si nosotros vamos en la dirección y nos alejamos desde la velocidad, tenemos una velocidad específica respecto al estándar resto, respecto a esto vamos a tener opuesta, de consecuencia, estrellas que son acá, la vamos a ver que se están acercando, se están disminuyendo en la distancia. Del otro lado, el modo peculiar del Sol, lo vamos a ver que se está alejando, entonces aumentando la velocidad entonces positiva. Similarmente se ha visto que el movimiento propio, la distancia se puede poner como uno prefiera. Similmente, nel momento proprio hai in questo caso
los movimientos propios son, por supuesto, medio nulos en la dirección donde estamos yendo o estamos alejándose, mentre son máximo en la parte... no, acá son... Máximo perpendicularmente. Sí. Esto porque, digamos, la idea, siguiéndose haciendo medias, se está viendo como un movimiento del Sol dentro a un sistema donde hay la varia estrellas están casi paradas. De consecuencia, nosotros nos movemos, digamos, esas que se acercan, esas que se alejan, y lo que al lado no tiene un movimiento radial respecto heliocéntrico respecto a nosotros, ma principalmente un movimiento propio. Otra idea que se aveva visto era sempre con il movimiento en línea de vista, entonces radial heliocéntrico, en el caso que vamos a considerar dentro al standard of rest, que es referido a movimientos que se han debido a varios movimientos de rotación, moviéndose de radios, con lo que pasa, donde en este caso había que la velocidad se puede estimar como dato producto de la velocidad angular por la velocidad del radio. Y acá se obtenía una ecuación que dependía desde la longitud normal. De consecuencia, hacia el centro se ponía al 0 y hacia el aposento se ponía al 0. O se ponía al 0 cuando la velocidad de rotación estaba igual. Esta se había visto la varias formas que tenía y a segunda de la se eran angulares respecto a la distancia del Sol era mayor, menor, como se comportara nel plano, siendo que L se mantiene que va hacia la izquierda simplemente para mantener la orientación visual. La objeto interno en órbita circular interna se ocupaba del primero y del tercero. Quello que sono más externo, que entonces lo puedo ver para todos los ángulos, popolaba el segundo y el cuarto cuadrante. Una transacción un poco más completa para hacer esto es quello que comporta el obtener y estudiar quello che si llama la costante de Oort. Esto se basa nel comprender esattamente come dato un modello, si può dire, más ideal, entonces donde todas las estrellas de nuevo se mueven circularmente, quiere decir en práctica
visto que cada estrella tiene sus motos peculiares, puedo tomar un grupo de estrellas que sean todas cercanas. Eso puede ser, por ejemplo, elijo estrellas en una cierta dirección que tengan la misma temperatura y superficiales, mismo color, misma magnitud, de consecuencia tienen que estar, son el mismo tipo de estrellas, de consecuencia han tenido una historia parecida, dinámica, porque tienen la misma edad y están a la misma distancia, de consecuencia en dirección, quiere decir que están en la misma zona del disco galáctico. Tomando la media de la loro velocidad, calculo stando del resto de aquella y puedo ver respecto a nosotros cómo se mueven este tipo de estos grupos. Acá voy directamente en esta parte, quello que obtengo de consecuencia es que tengo el Sol que se mueve, la otra estrella que se mueve, todos estimado que se mueva en motos circulares, y puedo calcularme cómo varían la velocidad radial respecto a nosotros, la velocidad tangencial, transversa, non tangenziale, che è il moto proprio, tecnicamente moto proprio per la distanza. Quello che voglio ottenere è che se ottengo formula bastante complicata, sviluppando, se tienen varias suposiciones, por ejemplo, que la galaxia sea un sistema a simetría axial, y potencial axial, no hay otras perturbaciones, simplemente varía con el rayo. Esto semplifica bastante y quello che principalmente ottengo è che la velocidad radial observada è data da una certa constante por la distanza desde el centro, de la distancia del centro, no, distanza de las estrellas. Ah, sí, porque es dopo. Por el seno de 2 veces la longitud y la transversa, proprio, e ugualmente a por la distanza, por il coseno del 2L, más una certa costante, por la D. Acá è differente da quello anteriore L, questo perché, diciamo, considerano varios y hay una cierta razón. Esto vale principalmente cuando D es bastante más chico de R. De consecuencia, diciamo, come acá nel buco, non va bene. Quello che se usa generalmente è a distancias más o menos estas, bastante chiquitito. De consecuencia, estrellas que se están moviendo con la nuestra misma velocidad de rotación, en práctica están moviéndose de manera rígida respecto a nosotros, no van a tener un moto, no se van a alejar de nosotros, de consecuencia no tienen velocidad radial. De consecuencia se adjunta un'altra posición donde la velocidad radial se pone a cero, que es aquella delante de nosotros, y además de aquella lateral, porque acá nosotros movemos y se está moviendo, de consecuencia con una cierta, la velocidad angular no varía mucho, de consecuencia hay principalmente un moto transversal, no radial, siendo que no son prácticamente iguales, una se queda un poco hacia atrás o adelante, pero esto no es
movimiento transcurable en este caso. Además de los dos que ya he mencionado, hay aquellas arriba, adelante y atrás que moviéndose en conjunto se mueven igualmente, no hay una diferencia. Esto, de hecho, como se decía, considerando gli standard del resto, considerando los sistemas medio entre los varios. De conseguenza, non con lo moto peculiar de las varias estrellas. De hecho, era... ¿Ven esto? Ecco. Acá giustamente hacen va a notar que la constant non è esattamente perfetta perché appunto possono variare per differenti popolazioni stellari e también non sono costanti nel tempo y considera popolazioni in órbita cerradas que non son siempre que funcionan y la se supone esto C y K que son acá dentro, que acá va mezclado porque es un momento propio en L y en B, ma el hecho que esto sería la fórmula. ¿Dónde estaba? Molto attraversale, vede che hai una A, una B, in realtà se hai che entra una costante C e nell'altro caso che questa è la formula C per la radial, hai la C e la K che sono dos casos donde se el sistema es axisimétrico, potencial axisimétrico, estos dos constantes se van a cero, se puede suponer cero. Siempre que sea factible. Una primera determinación del 91 que se habían encontrado que eran bastante chicas, un 0.6 más o menos 1.1, menos 0.4, más o menos 0.5 km per secondo per kiloparsec. Lamentablemente, me parece exactamente acá, sí, con uso del Gaia DR1 encuentran que no son exactamente cero, tiene un sentido porque de hecho, me hablan que puede ser debido por la varia influencia de los ramos espirales que causan una perturbación en el potencial que no es perfectamente axisimétrico, ma se desvía. De consecuencia hay varios efectos. ¿Por qué es interesante la constante de Oort? Que es quello que principalmente. Porque esas dos constantes son, la A es conectada a la, come varía la velocidad angular con el radio, y la B igualmente es a la velocidad angular, exactamente. La A es conectada con la velocidad radial, está en línea de vista, y esta con la velocidad transversa. De consecuencia, vediamo se lo escribe. Ecco. La velocidad de rotación del lo standard on rest, lo local standard on rest,
es que la omega es data dalla differenza entre A e B, esto moltiplicato por la distancia, e come varia con il radio, la stabilità di mi è data dall'opposto della somma delle due costanti. Di conseguenza è abbastanza importante, questo cosa nos dimostra che non è tan sencillo, stando dentro la galassia, avere esattamente come rota la galassia. La galassia externa se toma con un eje la velocidad radial y se puede establecer cómo está rotando. Nosotros, siendo que estamos metidos en el sistema, es un poco más complicado. Quello que tenemos es esta posibilidad de obtener estas dos constantes y calcularlas. Esto pero, para calcular, como se ve, son solo valores, A y B, me da solo valores un kilómetro por segundo por kiloparsec. Esto tiene que ser multiplicado por la distancia desde el centro. Y de acá sale la razón por qué es tan importante lograr comprender cuál era nuestra distancia desde el centro para poder calcular la velocidad de rotación de la galaxia y de consecuencia ver en parte anche come varías nella cercanía la varia parte, que come acá se puede ver, por ejemplo, nella nostra parte nos dices que estás bajando, alejándose desde el centro, la velocidad de rotación diventa más chica, y poder saber cuánto es localmente. Principalmente, come se calcolano estas constantes, se calculan varios valores. Generalmente se trata de tomar varias estrellas en la misma posición, hacer una media, porque como se ha dicho, cada estrella tiene sus modos peculiares, no son todos movimientos perfectos circulares, mas se tiene que ver los estándar resto local, se combinan y se hace un fit. Esto esperando que vaya todo bien, porque en este caso acá tuvieron hacer un fit y han visto que la C y la K no estaban exactamente cero, de consecuencia han tenido que juntar también estos dos, a ver un fit un poco más complicado. Los valores que se ven no es que sean siempre fenomenales, aunque estos son data di R1, no es que se pararon acá porque, digamos, tenemos varios, ¿dónde estaban? Uno de los más viejos es esto, con datos de Parcos, un buen catálogo, con el fit. Acá se ha estimado directamente que era simétrico, entonces la C y la K que sean iguales a ceros. Y, diciamo, nell'86 los valores que se han encontrado anteriormente con menos precisión era una A de 14.4 más o menos 1 y B 12.0 más o menos 3. Y ya se ve que acá con Hipparcos no es que ha cambiado muchísimo, pero la precisión es bastante mejor. Y con esta rotación que estimando con la, acá no dice, ma generalmente lleva a un de consecuencia, pudiendo obtener la velocidad angular en otra manera, se puede, por ejemplo, estimar acá el radio, diciendo 8.5, si no, se estima el radio y se obtiene la velocidad de rotación.
Los valores fueron encontrados varias veces, porque por ejemplo acá con Gaia DR1 sube, que era 15.3, con errores en los antequín. Esto no cambia mucho porque diciamo que sembra alrededor del 12, 11.9, pero hay también estos otros dos. Il otro studio sempre con PR2, más nueva, con efectos non axisimmétricos. De hecho, ellos encuentran velocidad generalmente clásica 220, 436, un poco más alta, con una, no, esa di 0, esas son las variables tab U que se aveva visto 7.7, otro encontramos se había visto, no, esta era arriba del 10. Ok, acá non va de A e B, va direttamente la omega, che è la somma. Che devo dare? Ma hay varios sistemas Cefeides con Stelio B, con varie distanze, uno dice 8.5, 8.2 mi pare l'ultimo, o 4.8, sempre la velocità de 238, un poco más alta de quella establecida normalmente. Esto un campo, diciamo, la costante de Oort, que aunque sea viejito, porque Oort son estudios de hace un siglo, que son del 1920, 1930, cuando ha comenzado a estimar estos, son bastante siempre aún más que se va adelante, importante para establecerlo, para poder comprender. Hay algunos más anche un poco diferentes, porque otro sistema con il Perfect Motion della Sagittarius A asterismo, que esto da un punto de vista se puede comprender porque se dal nostro punto di vista, ponendo se nosotros ponemos acá en lo que está dando rest, entonces 0 es 0, come movimento respecto localmente, el centro galáctico no se aleja de nosotros, de consecuencia tiene una velocidad en U0, pero una velocidad transversal que es exactamente la nuestra. El centro galáctico acá es igual, ma opuesta, porque nosotros vamos en la dirección respecto al sistema completo. Esto es también una fuerte mayoría que se ha tenido desde el Parcos en adelante con Gaia. Antes, como se ha hablado, habían los varios catálogos de referencia, el FK, Fundamental Catalog, 4, 5, que usaba estrellas de la galaxia. Esto pero un problema, porque siendo que
Come se vede acá, todo el cálculo de Orte basado en rotaciones. Se el sistema ha, per un caso, una pequeña rotación, esta te entra en los cálculos y perturba. Entonces, es necesario tener que haya el mínimo rotación posible de tu sistema. Y Parcos y también Gaia son puestos en el sistema. ¿Era esto? Sí, nel sistema ICRS, l'International Celestial Reference System, che è basato in nel Celestial Reference Frame, che está a disposición de Quasar en toda la vuelta celeste, y siendo que son estos extragalácticos muy, muy, muy lejanos, porque son un redshift bastante alto, su movimiento propio son completamente trascurables. No hay una rotación del sistema, se puede considerar que sea bastante bien parados. De consecuencia, todos los subsistemas en ellos permite poder calcular varias constantes con una precisión mucho mayor, porque no hay errores sistemáticos que me entran por el sistema. Y en este caso, siendo que técnicamente yo me muevo alrededor del centro galáctico, ma se yo me pongo fermo, quello che io vedo è il centro galattico che si muove in questa maniera. Di conseguenza che si muove in B, ok. Mettiamolo mejor, acá el Sol, acá el centro galáctico. Porque esto es velocidad, nosotros estamos moviéndose así, ma se nosotros lo tenemos parado, quello che notiamo è che il centro galáctico si muove in questa maniera, di conseguenza che va a tener un movimiento que. Esto también porque el eje Y va a ser siempre perpendicular a esta dirección. Entonces rota todo el sistema. También es un poco confusionario, ma ha sempre solo un moto nell'eje Y. De consecuencia, quello che ottengo è che tiene sempre nel plano una velocidad 0 come U e meno del circolar del podendo Sol, ma in realtà lo che sta andando al resto rispetto. Di conseguenza, calcolando bien il movimento proprio della sorgente conectada con el agujero negro, puedo establecer cuánto es, pero siempre con, come pone qua, una scala di R in 8 kiloparsec, perché dipende dalla stima che si tiene del radio. È importante sapere quanto è il radio. En este caso hay todo tener un cálculo porque Sagittarius A Star no es el centro galáctico, mas se mueve alrededor, porque es dato del material que alrededor del agujero negro, de consecuencia tiene su propio movimiento propio y va a ser calculado. Acá, de hecho, es toda una serie, son 3 artículos que donde en práctica calculan cuánto se está moviendo y en parte
el cálculo para ver de cuánto está rotando el Sol, sacando el moto peculiar del Sol. Y después ver cuánto es el residuo exacto, de otra manera, para poder saber de cuánto se está moviendo la sorgente alrededor del, cuál es su movimiento propio exacto de la sorgente. Y después hay acá el famoso punto que la parte interna de la Vía Láctea tiene una rotación bastante ortosolidal. Obviamente no es que la parte interna se mueve como un disco solidal, ma simplemente por el potencial el tono tiene su movimiento, porque no hay un material sólido se mueve en conjunto porque la fuerza entre las varias partículas es más fuerte del otro, de consecuencia no tiene movimiento entre ellos. Acá de otra manera, lo que se nota es que mientras se esperaba que esto es especie kepleriano, lo que se nota es que se mantiene bastante constante con una cierta fluctuación. En nuestro caso estamos en la zona acá, como se ha visto en negativa, está decreciendo. Con un estudio un poco más lejano se pueden, aunque se la aproximación que se usa para tener esta fórmula del constante de Oort es solo cuando la distancia D es bastante más chica del radio. Si no, muchas de las aproximaciones que se tiene acá no es más posible mantenerla. Infatti acá appunto menciona que tiene que ser, esta diferencia tiene que ser chica, si no es necesario un poco más de forma un poco más complicada. Además, dependiendo, porque como se ha visto, se está notando ahora que el efecto que no es axisimétrico comienza a crecer, comienzan a hacerse notar y es necesario porque tenemos siempre mejores datos. Hace un siglo los datos no eran, el error era bastante grande, entonces masqueraban todo. Ahora se puede notar todos los varios detalles, de consecuencia es necesario estudiar también estas variaciones. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Estoy intentando considerar de comprar una tableta gráfica. Escribir con el mouse es tremendo. Me imagino. De hecho, me sorprende de que logre esto. No, sí, no, el mouse es bastante bueno da permitirlo, pero sí, no, no es tan cómodo. Profe, me subió el documento ese, el de la dispersión de la velocidad con respecto al color, el que me mostró antes. No sé si il Que yo me miércoles quedé lo vi. ho cargato todos los artículos. Ahora voy a checar y cargarlo. Infatti tenía una duda, pero vabbè, veo después. Tanto hoy se rehablaba, de consecuencia no era que se iba adelante. Porque sí, comprendo que tal vez miércoles l'ellipsoide era, queda siempre un poco complicado la cosa, que también me ha pasado. De consecuencia he preferido Lord
lo hagamos bastante rápido. Los detalles y desarrollos, artículos, porque lo debería hacer en nuestro 3 en el programa, debería ya todo, hacer los cálculos. Honestamente, no tengo demasiadas cosas que escribir. Ya. Ok, Nos vemos entonces. nos vemos.